Bueno, pues vamos ya con la última mesa redonda. Estamos en un mundo muy digital. Todos ya manejamos de manera cotidiana, o casi todos, las redes sociales, leemos las noticias por Internet. El diario.es es un medio eminentemente digital. Los periódicos impresos, las revistas, están casi desapareciendo o desde luego han reducido muchísimo sus tiradas. Periódicos que llegaron a vender más de 1 millón de ejemplares los domingos, ahora apenas superan los 100.000. Y en ese universo, en esa decadencia del objeto, de pronto empiezan a surgir desde hace no mucho tiempo, 3, 4 años, una serie de revistas de hipernicho que están muy bien editadas, muy cuidadas, que han buscado temas que no son los más clásicos, o que si son los más clásicos los abordan con una mirada diferente. Y aunque son revistas un poco de culto y con tiradas no demasiado elevadas, sí que se están haciendo un hueco en ese panorama en el que parecía que todo eso iba a desaparecer. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los que vamos a hablar ahora. Pero antes también os he de decir que el diario.es también tiene una revista impresa que reciben todos los socios. Si sois socios, seguramente alguno de vosotros la habrá recibido. Estamos precisamente cocinando el último número que se va a imprimir este fin de semana y, por lo tanto, también estamos cultivando ese mundo. La hacemos con mucho cariño y espero que sirva también para que los que no sois socios piquéis, os hagáis y la podáis recibir. Seguramente tendremos ya alguna oferta por ahí para recibir el próximo número y a lo mejor alguno de los anteriores. Después de estos minutos de publicidad, vamos con nuestros invitados. Allí al fondo está Victoria Gabaldón, que tiene una revista que se llama Mama Gazine. Mama Gazine es un guiño, es una revista que habla de maternidad, que no de crianza. O sea, de cómo se cuida al bebé, nada. De cómo se cuida a la madre. De cómo se cuida a la madre, de cuál es el impacto de lo materno en la sociedad, en el cuerpo, en el alma y también relacionándolo con ¿Tienes con ahí la el cultura. último número? Sí, este es el último. Como chicos. veis, es una revista diferente. No se parece nada a Ser Padres. No. Ni a otro tipo de revistas de ese mundo. Está muy cuidada de edición, tiene muchas páginas, un papel de mucho gramaje, está muy bien editada, muy bien escrita y con enfoques realmente a veces no solo sorprendentes, sino un poco provocadores. Hay veces que son sorprendentes, hay veces que son provocadores. Al final es una mezcla de todos esos relatos de lo materno que no estamos acostumbrados a escuchar, porque al final nos hemos centrado en esta figura de la madre abnegada, ¿no? Y que puede con todo, y creo que hay que desmitificar un poco eso, bajarlo a la realidad y hablar de muchas otras cosas que de repente antes no se hablaban, ¿no? Que pueden generar a veces incomodidad, como la que yo tenía Claro. cuando estaba sentado en el Chester antes. Ahora estoy que me estoy viniendo arriba. Ya vas probando asientos y dices, venga, este me conviene. Pues esto también pasa con lo materno y yo creo que con los relatos, sobre todo, que consumimos. Y yo creo que lo novedoso de esta revista es poner el foco en la madre, ¿no? No solamente como madre, sino lo que nosotros podemos ver como hijas e hijos hacia arriba. O sea, la maternidad es hacia arriba y también hacia abajo. Entonces también es una revista que no solamente es para madres recientes, que parece que es hacia lo que van las revistas de la maternidad, sino que aborda la no maternidad, aborda la relación con nuestras madres, con nuestros padres y, como os contaba, intenta darle relacionarlo con la ¿Los cultura padres y la y los creación. abuelos también podemos leerla? Deberíais leerla, por supuesto que sí. No pregunto, no lo sé. O sea, solo va para madres. Yo creo que sí. Sí. Es una revista, pues por el nombre obviamente y la vocación y por la portada, bueno, no sé si lo veis, pero es eminentemente femenina. Pero yo, sé que hay muchos hombres que también están empezando a hablar de sus experiencias como padres, que antes no existía ese relato y que es súper interesante y que no solamente se ven ubicados aquí, sino, como te contaba, en la relación también con sus padres, madres o con la que tendrán con ¿Y cómo sus llegas hijos. tú? ¿Cómo se te enciende esta chispa? ¿Por qué Mama Gazine y no otra cosa?
pues como todas las madres, yo creo que por frustración, ¿no? Por intentar encontrar pues relatos distintos, ¿no? Al final creo que hemos consumido un relato de una maternidad un poco edulcorada, ¿no? O hemos consumido estos mensajes que a mí me parecen muy peligrosos de no sé quién acaba de dar a luz y a los 2 meses está en las revistas estupenda. Es que esas cosas a veces no pasan, ¿no? Entonces, creo que hay un campo muy amplio para hablar de salud mental, para hablar de creación, para hablar de impacto, para hablar de cultura, para hablar hasta de las ciudades, ¿no? En las que somos madres y padres. O sea, bueno, que no es ser no padres, pero es, tampoco es el 10 minutos. no va a ser, no creo que sea el 10 minutos, porque de hecho uno de los lemas de los que hablamos siempre es que es para madres que no son de revista, ¿no? O sea, aquí no importa tanto que tengas un nombre, sino el mensaje que des, ¿no? Que sea nuevo, que sea, o por lo menos, no digo nuevo, pero interesante, porque llegamos a las mismas conclusiones. Yo llegaba aquí por frustración, por no encontrar lo que pensaba que existía, ¿no? Y sí que había algunas cosas, pero no estaban muy visibles. Y al final hay veces que cuando uno no encuentra lo que busca, pues termina haciéndolo, ¿no? Luego tenemos aquí a un tipo que de pronto hizo una revista que dice, quiero sacaros al campo, o ¿cómo es el eslogan? La revista Salvaje, este es el último número. El lema que viene aquí abajo es la revista que quiere sacarte al campo. Bueno, se llama Guillermo. Deberías saberlo porque eres suscriptor. Yo soy no solo suscriptor, soy casi fundador de la revista porque fui de los primeros que puso dinero en el crowdfunding inicial. No recuerdo. No recuerdo, yo sí, lo recuerdo perfectamente. ¿Por qué nos queréis sacar al campo? La frustración creo que es una muy buena fuente de proyectos y emociones. Yo me sentía un poco frustrado después de una década trabajando en medios digitales de un poco el devenir que habíamos recorrido tanto los medios, que habíamos pasado de un mundo nuevo de posibilidades que nos ofrecía la web, a de repente unas redacciones totalmente entregadas a lo que nos dijesen y dictasen las redes sociales. Tenéis que cambiar a vídeo porque ahora es lo que está de moda, y perdiendo totalmente de vista al lector. Y también un poco lo que habíamos pasado como sociedad en nuestra relación con la tecnología y con los móviles y el consumo de información. Entonces yo quería hacer algo que, por un lado, fuese un medio de comunicación que fuese lo contrario de lo que estaba viendo en las grandes redacciones de los medios, que estaban consumiendo, produciendo información al peso, al volumen, intentando generar millones de visitas de una manera como una información muy superficial. Y por otro lado, quería que fuese de una temática que nos recordase que hay vida más allá de las pantallas, que somos animales, que somos seres naturales que necesitan de un entorno natural para estar bien, para pensar bien. Y esa es un poco la filosofía de hacer una revista en papel que quiera sacarte al campo. No es que quiera ver el resultado del fútbol, que no ha empezado todavía, pero es que no funciona. Tenemos aquí un chivato que me dice el tiempo que me queda y está, por lo visto se me ha acabado ya y tengo que sacar para ver yo, porque si no me pongo nervioso. Entonces, tú de pronto sacas esta revista porque te habías ido tú al campo a descansar durante una temporada a Soria, ¿no? Eso a lo fue que llamamos después. la España vacía o vacía. Yo me había ido a Miami. Bueno, sí, venías de Miami, pero esto tiene demasiado glamour para que nos lo Era una ciudad muy complicada. hostil, que necesitaba el coche para todo, y las únicas veces que yo me producía mucha ansiedad, y las únicas veces que yo conseguía como respirar y sentirme bien era cuando me iba a algún parque natural, a un espacio en la naturaleza, y sentía que eso me sentaba físicamente y psicológicamente bien. Y hice un pensamiento, una reflexión de si esto me sienta bien a mí, debe sentarle bien a más gente que vive en el mismo entorno, hipertecnificado, ciudades muy poco humanas. Y en esa reflexión de esto hay que contarlo, hay que mover a la gente hacia volver a reconectar con la naturaleza, con los ritmos más naturales, resulta que se me terminó el contrato en Miami y me fui a un pueblo de Soria, de 3 habitantes. Y entonces dije, esto a lo mejor aquí hay un tema. Y entonces ahí se me juntó la ansiedad con el pueblo de Soria, con la naturaleza, y de ahí surgió la inspiración para Salvaje. Bueno, luego hablaremos de eso. Hay un tema, pero no sé si hay negocio.
luego hablamos de esa pequeña, que ya ha salido por aquí antes. Salvaje no es una revista de naturaleza, no es una revista de aventura, no es una revista de tradiciones populares, tampoco es una revista que hable de cómo se vive en esto que llamamos la España interior, pero sin embargo habla de todo eso. Sí, a mí me gusta mucho haber encontrado la palabra campo, porque es una palabra un poco polisémica, que significa muchas cosas y significa muchas cosas para personas diferentes y que juega un poco como en medio de todo eso, ¿no? Hay gente que entiende el campo como el fin de semana cuando se va a buscar setas, hay gente que entiende el campo como la agricultura, hay gente que entiende salir al campo como pues, darse una vuelta a lo mejor por un parque grande que tenga en su ciudad, ¿no? Entonces, esa abstracción, esa falta de definición me permite hablar de muchos temas diferentes porque creo que sobre el campo y en particular sobre el campo español pesa una losa muy, muy pesada de asociarlo con pobreza, de asociarlo con retraso, de asociarlo con aburrimiento. Y yo quería demostrar, trayendo un montón de temas y trayendo un montón de puntos diversos, de puntos de vista diversos, que no es real, que realmente cuando miramos lo que pasa fuera de las ciudades podemos encontrar mucha riqueza, mucha diversidad y es un poco lo que intento reflejar en cada tema de la revista. Me gustaría que nuestros lectores, cada vez que pasan de un tema a otro, les sorprenda, que no hayan visto ver de que después de pasar de un ensayo hay un reportaje fotográfico, hay un tema sobre infografías, hay un primera persona. Es un poco lo que intento reflejar con la revista. Pero entiendo que igual que Victoria no va buscando a familias tradicionales, tú tampoco vas buscando a domingueros, vas buscando a otro público. A mí si pagan me parece todo bien. Pero... No, yo realmente un poco la reflexión que decía antes de que todos somos animales viene porque creo que el campo y la naturaleza no es algo que le interese solo al tío que es muy de bici de montaña o al tío que es cazador, sino de todos tenemos una vinculación con la naturaleza inevitable porque somos organismos vivos y creo que si todos buscamos la manera de reconectar con ella, nuestras vidas serán más felices y más sanas y más plenas. Y cuando busco lectores, en realidad creo que intento decirle a todo el mundo que hay algo en la naturaleza, fuera de las pantallas, fuera de las ciudades, que le pueden interesar y que le incumbe. No nos vamos al campo, pero vamos a irnos a México. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Sindo, muchísimas gracias. Todo muy bien por acá, espero que por allá también. Guillermo Pardo. Gato Pardo es una gran revista que se edita en México, pero que se lee en toda América Latina, que también pone el acento en ser una revista literariamente muy cuidada, con un formato también muy espectacular, un tamaño muy grande, con una edición gráfica muy afinada. ¿Cómo es el fenómeno de Gato Pardo, que es una revista referencial del mundo cultural latinoamericano? ¿Cómo es en este momento en México Gato Pardo? ¿Cómo sobrevive? ¿Qué repercusión tiene? ¿Cómo encontráis el equilibrio económico en un momento en el que, como decía al principio, las revistas no están de moda, entre comillas, las revistas impresas? Pues esto es ahora, Gato Pardo, nos acercamos más a un libro y nos alejamos más a las revistas tradicionales. Desde finales de 2020 nos convertimos en una revista monográfica y volvimos a nuestros orígenes. Gato Pardo nació en Colombia en el año 2000 como una revista con la intención y pretensión de hacer crónica latinoamericana y explicar la región a través de autores locales, autores latinoamericanos. Una revista sobre Latinoamérica escrita y editada por latinoamericanos. Pues como sucede mucho en esta industria, la marca pasó por varios dueños, varias empresas y editoriales, hasta llegar a Acacia Capital, que es el grupo al que pertenece ahora desde abril de 2020, justo cuando empieza la pandemia y explota en América sobre todo. Nos preguntamos, en ese momento se suspendió el papel y nos preguntamos para cuando volviera la revista, cómo
cómo iba a ser ese regreso, ¿no? Gato Pardo se había estancado en un nicho, el cultural, y también el mercado de lujo, y se parecía mucho a todas las revistas que nosotros vemos en las estanterías de las tiendas y los supermercados. No había algo que nos diferenciara de las demás, a pesar de esa fama y esa carga histórica que tiene de los autores que participaron, Alma Guillermo Prieto, Carlos Monsiváis. Y al pensar en este regreso, pues decidimos y ver la crisis que hay de los impresos, la revolución digital que es imparable y que no la vamos a poder parar. Hemos decidido pues convertir esta revista en la revista objeto, en algo más que sea coleccionable, que salga cada bimestre o trimestre, dependiendo del plan del año. Pero que siga acogiendo a los autores latinoamericanos, que trate de explicar la región. Y nos fuimos por los monotemas. Decidimos volver a esa agenda latinoamericana que habíamos dejado: salud mental, desigualdad, democracia, extremismos, feminismos, y armar ediciones que tuvieran diferentes textos, pero que estuvieran atravesados por ese mismo eje temático. No tenemos, sí hay una redacción digital, obviamente, porque Gato Pardo ha evolucionado y es, además de esta revista impresa, también es una multiplataforma digital. Hacemos podcast, hacemos minidocus, pero yo creo que la revista es nuestro emblema, es nuestro producto insignia. El papel es el medio en el que nos formamos, o al menos yo me formé, y eso que soy un late millennial. Y creo que ha formado generaciones, ha formado parte de nuestra formación literaria, periodística, y si los editores no apostamos por el papel, nadie más lo va a hacer en esta industria. Guillermo tiene bueno, el honor de haber escrito en la revista del diario.es, ¿verdad? ¿Por qué no decir? Hablando de revistas en América Latina, quiero citar aquí a una revista que ya desapareció, que además está por aquí y ha hablado antes en una de las mesas redondas, Elda Cantú, que es una revista que nos gustaba a todos los periodistas mucho, Etiqueta Negra, que tenía también una maravillosa que se llamaba Etiqueta Verde. Elda fue editora de esa revista y el fundador es un buen amigo de todos, Julio Villanueva Chan. Le mando un saludo al peruano, al chino Chan. Esto es un capricho personal que tenía yo de sacar. Guillermo, México es un país muy grande, muy diverso, en el que hay una economía en realidad muy poderosa. Entiendo que Gato Pardo, con ese formato y con esa calidad, puede sobrevivir porque tiene suficiente apoyo publicitario, entre otras cosas. Tiene prestigio por la historia de la marca, por tantos años estando en México. Llegó en 2006. Y tuvo portadas pues muy emblemáticas, como el subcomandante Marcos en una portada, que era entonces el líder del movimiento zapatista. Entonces, hemos tratado de ser multiplataforma, como ahora vemos que funciona la realidad y que hay muchas pantallas, y creo que así funciona el contenido que estamos haciendo. Está la revista impresa, pero también está el contenido del .com, está el podcast, está el audio, los audios, y está el video. Y vemos que los lectores están buscando todo tipo de contenidos, le están apostando a lo digital, y nosotros no nos estamos negando a hacerlo porque sería como un suicidio editorial, ¿no? Reservarnos solo al papel sería imposible. Pero creo que hemos logrado estrategias y un modelo en el que estamos sobreviviendo, estamos adelante, estamos ganando premios periodísticos, y sobre todo estamos buscando algo que vemos que puede apuntar al futuro del periodismo en la región, que es el periodismo colaborativo, que son los financiamientos, buscar todas las salidas posibles y no reservarnos solo a la pauta de una marca, ¿no? que era como lo más básico, simple, con el que vivía una revista, y creo que hoy pueden haber muchas otras salidas. Y lo hemos estado implementando. Este año tuvimos un grant de la Fundación Kellogg
para hablar del Caribe. El Caribe entendido desde la península de Yucatán hasta la Guajira colombiana, incluyendo las islas. Hicimos 6 historias que ocurrían en estos territorios. Buscamos a autores locales, porque no creemos en este periodismo paracaidista en el que en nuestro caso envías a un autor de mexicano y lo vuelas a Colombia y que haga una historia. Creemos que la mejor mirada que puede tener la historia es de alguien que conoce el territorio mejor que nadie, y hemos trabajado con autores locales. Y este proyecto apareció en una revista monográfica sobre el Caribe que acogió estas 6 historias. Tuvo una salida en documental, cada historia tuvo una salida en audio, y además hicimos algo que a mí me fascinó, que fue volver a las comunidades cuando ellas ya sabían, la gente ya que se entrevistó ya sabía que el reportaje ya había salido, ya tenían el link. Volvimos y les llevamos la historia traducida a los idiomas que hablan, maya, de los guayú en Colombia, el creol en Haití. Les llevamos traducida la historia en un fanzine, una publicación de bajo costo. ¿Por qué? Porque hay veces que se sienten usados por los periodistas, los entrevistan y se van, y no les avisan cuando sale el reportaje, no les envían la edición, mucho menos el link, y fue algo poderoso, como editor, ir a ese lugar del que estuve editando la historia, trabajando codo a codo con el autor, y poder llevar la historia a estos personajes que de algún modo se ven representados en papel y legitiman sus luchas. Guillermo, no era de esta mesa, pero ya que te tenemos aquí, un periodista mexicano importante, te quiero hacer, para que me las respondas rápido, 2 preguntas que están conectadas. Uno, en México los grandes medios viven fundamentalmente de la pauta de la publicidad institucional, bien del gobierno central, bien de los gobiernos de los estados, y en paralelo el actual presidente de México no se corta en sus mañaneras, en sus discursos que hace todas las mañanas, en señalar a los periodistas con los que no está de acuerdo, con los que le parece que, según él, están mintiendo, en un país en el que los periodistas señalados muchas veces se juegan la vida. Vosotros desde Gato Pardo, ¿cómo os veis muy afectados por esto? ¿Cómo lo veis desde fuera como espectadores? ¿Qué opinas de todo esto que está sucediendo? Yo creo que para todos los periodistas y medios de comunicación en México, están en esa posición de adversarios en la que nos ha colocado el presidente, pues es sumamente difícil, nos desprestigia de alguna manera, nos coarta libertades, pero hemos decidido nosotros no usar la publicidad del gobierno. Nosotros tenemos una línea editorial crítica y creo que Gato Pardo ha funcionado porque ha tenido estos atrevimientos, como tener una portada a un cerdo, con la historia del horror detrás de la industria de la carne. Somos la única revista de periodismo narrativo que en este diciembre, fin de año, tiene a un cerdo en una portada. Tenemos una línea muy crítica, pero también no tenemos una línea frontal contra el gobierno. Escuchamos ambas voces, y tenemos ese balance. Creo que eso es nuestro deber como periodistas, no tomar partido por nadie. Pero sí ha sido, como periodistas, ser adversarios por ipso facto completamente difícil. Muchas gracias, Guillermo. Volvemos a Santiago de Compostela, concretamente, a hablar también de una revista que en realidad es un libro que tiene 2 ediciones al año, y un libro duro. Un libro que cuenta las historias de los lugares más complicados, de los lugares en los que el ser humano hace las mayores barbaridades y en las que el ser humano las sufre también. Es la revista 5W. Eso es. Tenemos a Maribel Izcue, que es redactora jefa de 5W. Cuéntanos de dónde sale la idea de hacer esta revista tan dura, tan complicada y tan difícil, entiendo, de lanzar y de sostener. Bueno,
Revista 5W nació de un poco de una idea un poco loca, un poco romántica, de un grupo de periodistas corresponsales que nos conocíamos la mayoría de nosotros de haber trabajado en el terreno. Y trabajamos pues, para agencias de noticias o grandes medios, y al terminar el día veíamos que muchas de esas historias que habíamos visto o contado, o que al llegar a casa contábamos, se quedaban sin publicar, se quedaban en la mochila y bueno, decías, ¿cuántas cosas están pasando en el mundo que no llegan a publicarse? ¿No? Pero Pues porque a los grandes medios les parecía que era demasiado duro ese contenido. No, o por la velocidad de la agenda informativa, que al final el mundo es muy grande, pasan muchas cosas y al final, bueno, hay que seleccionar, ¿no? Y priorizar unos temas antes que otros. En nuestro caso, bueno, yo coincidí con Agus Morales, que es el director y un poco el que nos metió a todos en este lío, en la India, y allí, claro, desde la oficina en la que estábamos se llevaba toda la región y veíamos pues, que en Nepal estaban pasando cosas increíbles, era la época de la guerra en Afganistán, entonces toda la atención se copaba ahí, pero mientras tanto también en la India pasaban cosas, en Sri Lanka, y dijimos, pues vamos a crear un medio propio en el que contar estas historias que a lo mejor se quedan un poco en segundo plano y poder volcarlas a nuestra manera. El hecho de que sean historias duras no era nuestra intención inicialmente, pero sí que es cierto que de una forma natural el foco se nos ha ido allí, ¿no? Hay muchos temas que a lo mejor no reciben tanta atención como deberían. Entonces, de una forma natural, el primer número de la revista fue ya un poco directo al conflicto, ¿no? A qué pasa después de un conflicto, cuando termina una guerra, los medios se van o los focos se apagan, pero las personas siguen viviendo allí. ¿Qué pasa después de una guerra, no? Ese fue el primer número en papel que convivió. Desde el principio la idea fue que convivieran el papel con la web. Un poco en periodismo reposado, de larga distancia, a un ritmo pausado. La web de 5W nunca ha sido nada de consumo rápido. Publicamos unos temas larguísimos, enormes. Publicamos uno a la semana. Y el papel, en realidad la revista es un número al año. O sea, eso sí que es consumo más reposado todavía, ¿no? Un número muy cuidado que me sabe fatal, pero por un problema logístico no lo he podido traer aquí, que mis compañeros de redacción me van a matar. Pero Yo lo tenía en casa, lo podía haber traído. Es pues, un tocho bien gordo. Sí, son los primeros 4 números los hicimos de tapa dura, precisamente por ir un poco a esto de decir, bueno, queremos que sea un número que perdure, que no lo leas y luego tengas la tentación de tirarlo a la basura, ¿no? El que lo guardes allí en la estantería. Entonces, es un número anual. El primero fue de tapa dura, luego tiene la característica, tanto la web como el papel, de que tiene mucha fotografía. Desde el principio también quisimos poner mucho acento en la imagen como narración, como, bueno, no simplemente la foto para acompañar el texto, sino que las fotos fueran historias por sí mismas, ¿no? Entonces vimos que al tener un formato de tapadura más pequeño, pues la foto se veía peor y tal, y entonces a los 5 años, cuando 5W creció, dijimos, pues vamos a hacer crecer la revista también físicamente, y ahora es un poquito más grande, con solapas desplegables, bueno, un poco para que luzca todo esto. Y bueno, de esa idea que tuvimos este grupo de periodistas, la bajamos a tierra cuando nos reunimos en Barcelona. Decidimos lanzar un crowdfunding un poco con dos objetivos. El primero, evidentemente, el recaudar dinero un poco para ponerlo en marcha, pero el segundo y más importante, para ver si realmente había apoyo, había interés en un proyecto así, o era una historia nuestra de periodistas en nuestra burbuja que nos parecía que podía ser interesante. Y pusimos un objetivo que no recuerdo cuándo fue entonces, 20.000 euros, algo así, en 40 días, y lo conseguimos en 42 horas. Entonces dijimos, bueno, pues a lo mejor este proyecto tiene una entidad un poco más grande de la que inicialmente le queríamos dar, ¿no? Y bueno, pues llevamos al final ya 7 años, un poco combinando la web con el papel y con la publicación de otro librito anual que también se envía a los suscriptores, que siempre está vinculado al periodismo. Son libritos en los que son diálogos entre periodistas vinculados al ámbito internacional. Y así hemos cumplido los 7 años, que bueno, cuando empezamos nos parecía algo imposible. Vosotros nacisteis de un crowdfunding, Salvaje también, Magazine también. Es una nueva manera de lanzar un medio que antes no existía. Bueno, tampoco existía Internet, igual le pedías el dinero a los amigos, pero bueno, a vosotros os ha funcionado. A
Arsenio no le ha hecho falta, creo, ¿no? Bueno, no me ha hecho falta. Sí, hubo un ¿Hubo crowdfunding también? y lo suscribí entero yo. Ah, vale. Bueno, Arsenio Escolar edita una revista que se llama Archiletras desde hace, ¿cuánto? ¿2 años? 4 años. 4 años. Que ahora tiene otra que se llama Archiletras No, ahora Científica. no, desde el principio, ¿Desde sí, el no, principio? no te traes los deberes hechos. Joder, de verdad. No, pero la científica fue después de la 700 literatura. gramos, 420 gramos. Estás acabando con los bosques de No, España. no. Es papel reciclado, Ah, buen vale. papel reciclado y también, como mis colegas, más formato libro que formato revista tradicional. Bueno, son 2 revistas estupendas. Yo conozco más Archiletras que la científica, no sé por qué. Y están muy bien escritas, muy bien diseñadas. Compartimos diseñador, el mismo suyo hace... Yo lo vi primero. Tú lo viste. Bueno, pero yo voy robando las ideas a todo el mundo, como bien sabéis, todos los que me conocéis. Y es verdad que es una revista que no... Bueno, de un tema clásico, pero con un enfoque diferente. Bueno, un tema clásico no, la revista es de lengua, va de lengua. De lengua y letras, de lengua y... De lengua y un poco poquito de letras, literatura. pero sobre todo de lengua. Bueno, es un tema, la lengua, bastante clásico. Sí, pero otra quiero cosa decir, es pero no hay, la idea igual de hacer que una hay revista. desde hace unos cuantos años en muchos medios de comunicación generalistas hay secciones sobre lengua o columnistas que hablan de lengua, de cómo evoluciona la lengua, desde temas del lenguaje inclusivo hasta temas como los que tenemos ahora sobre la obsesión por el relato, por ejemplo. Eso es un tema de lengua para mí. O lo que los americanos llaman, o los angloparlantes llaman el naming, el por qué se le nombre, por qué le pusiste tú a tu revista Mama Magazine, o por qué le pusiste tú Salvaje en vez de llamarle Campo, que a lo mejor estuviste tentado, ¿no? Mira, Nosotros Ignacio Escolar no abordamos- tuvo ese problema. El No, diario.es. No, ya. lo hizo mucho más sencillo. Pero nosotros abordamos la lengua desde todos puntos de vista posibles. Algunos, dices, es lengua, por ejemplo, hoy ha entrado en imprenta el número 18 de Archiletras. Archiletras es trimestral, tiene 200 páginas y se publica desde hace 4 años. Archiletras Científica es semestral, tiene 300 páginas, ahora ha reducido un poco la paginación porque uno de los problemas que tenemos todos los que estamos aquí es los costes del papel que se han disparado por la crisis energética. Para que veáis una idea, a mí, Archiletras, el coste del papel se le ha subido el 60% en el último año y es mi segundo coste. O sea, que es un coste importante. No me quiero dispersar. Ya he perdido el relato. Se te ha ido la... No, ¿Qué le vamos a hacer? Decía. A mí también me pasa. Eso era nuevo, es decir, igual que hay muchos medios de comunicación generalistas que tienen columnistas que hablan de lengua y ocasionalmente hacen reportaje de lengua, no, nosotros estás hablamos centrado siempre en ese sobre nicho. la lengua, siempre. Y decías al principio, también con un crowdfunding, no, yo hice una locura que parece que está saliendo bien. Yo soy de formación filólogo y periodista, tengo las 2 licenciaturas por la Complutense. ¿Cuál te costó más sacar? No, me costó bastante más la de filología, Ya, que me era imagino, bastante era una más pregunta trabajosa. clara Bien. de... Y me iba a dedicar a la filología. De hecho, estaba preparando unas oposiciones de lengua y literatura de instituto en la pública, cuando había publicado un reportaje en el diario El País, hacía reportajes de lo que fuera. En mi época, que es la tuya, pues nos buscábamos la vida reportajeando y nos íbamos a las redacciones y vendíamos nuestros temas y a veces nos los publicaban y a veces hasta nos cobrábamos. Estaba en esas cuando decidí, me convenció mi mujer de que preparara unas oposiciones de lengua y literatura, me hice un curso de pedagogía de 1 año, me hice unas prácticas de instituto y tal, y a 2 meses de las oposiciones me llama El País, porque había publicado un reportaje en El País que había quedado especialmente bien, y te me encargó ofrecen, otro. me ofrecían trabajo. Fíjate, Entonces ya ni oposité ni nada. Es decir, esa llamada cambió mi vida. qué bonito. Y me pasé 35 años, 36 años de mi vida profesional en el periodismo de actualidad y de política, pero siempre dándole vueltas que yo lo que quería era hacer algo sobre lengua. Y así nace Archiletras. Y esperabas... Y meto mis recursos. Claro, o sea, y- no lo hago con un fraude. Era una aventura, bueno, pues arriesgada, cuando menos. Porque, Bastante y arriesgada. sin embargo, yo creo que, joder, la revista está muy bien, pero creo que ha tenido bastante éxito. Sí, ha tenido éxito.
De crítica y de anunciantes. De crítica y público, sí. Y no, incluso financiero. Sí, quiero por eso decir, digo, o sea, no lo digo, no, es bueno, ¿no? Que lo tenga un edita apoyo. una claro. pequeña empresa que está en beneficios desde el primer día. Llevamos 5 ejercicios, muy pocos. Y con una economía de guerra, es decir, muy estrecha. Pero no, nos hemos creado un sistema sostenible, económicamente Pero lo que sostenible. quiero decir es que parece que es buena señal que en un país en el que estamos todo el día quejándonos de que no se lee, de que a esto a nadie le interesa, solo importan las noticias virales, resulta esta revista pues No, es bastante tocho y sin embargo yo creo que tiene éxito. compartimos algo todos los que estamos Esto es. en esta mesa y es, cuidamos mucho del contenido, muchísimo. Cuidamos mucho, tanto cuidamos el contenido, lo hablábamos durante la comida, ¿no? Que yo creo que cualquiera de nuestras revistas, los números viejos, se pueden leer, Siguen siendo siguen demandados. casi tan frescos como el primer día. Y eso dice mucho de la calidad de los contenidos. En vuestro caso es así, en el mío es así igual. Nosotros vendemos números atrasados y vendemos muchos. Hay mucha gente que nos descubre ahora que le interesa la revista y que se va a la tienda web, a la tienda online y dice, pues este número, que ve el guión, ve el índice, me interesa también, me interesa. O sea, eso quiere decir algo. Cuidamos mucho el contenido, cuidamos mucho el soporte, cuidamos mucho el producto y hacemos productos que creemos que no son perecederos, o por lo menos no son tan perecederos como lo que entendíamos hasta ahora por la prensa impresa, ¿no? Bueno, quizá lo que estamos viendo es que mientras que efectivamente las noticias mayoritariamente se leen en soportes digitales, sin embargo, algo que se anunciaba que iba a ocurrir, que era la llegada del libro electrónico, no ha sucedido. Los libros se están vendiendo hoy más que nunca, lo están diciendo todas las editoriales, las librerías, están volviendo a abrirse librerías y se venden muchos libros. Y yo lo que veo es que el periodismo puede tener, y en vuestro caso es lo que habéis hecho, una salida en el soporte libro, porque el soporte libro es, en realidad, el soporte, ni siquiera hay que enchufarlo, que es el problema que tenía yo hace un rato, que he estado buscando un enchufe en el teatro. Se huele el papel. Toca, se huele, y por eso entiendo que el formato, el tipo de papel, la edición fotográfica, la edición literaria, todo tiene que estar calculado al milímetro y especialmente bien editado, cosa que no era precisamente lo más tradicional en el mundo de las revistas españolas. Pues no, probablemente, pero también de las dificultades nacen las oportunidades, ¿no? Es decir, que yo cuando empecé a mover este proyecto hice un número cero. Para los no iniciados, un número cero es, te haces un modelo de cómo quiere ser tu publicación, lo imprimes con textos unos ciertos y otros falsos y empiezas a pasearlo ante posibles anunciantes o ante posibles lectores. Y ahí vas testando si merece la pena que sigas o no. Bueno, yo en mis primeras visitas, pues me recibían con escepticismo y de una manera creciente pues fui depurando la fórmula y creo que conseguimos una igual pregunta. que imagino que os ha pasado a todos en el mercado este de las revistas que están, bueno, son revistas culturales, revistas bien hechas, revistas de calidad, todos los años hay una cierta polémica cuando salen las ayudas que da el Ministerio de Cultura. ¿No pensáis, yo creo que sí lo pienso, que esa selección de ayudas se ha quedado un poco anticuada? Quiero decir que hay, de alguna manera, se dan ayudas porque ya se daban históricamente a determinado tipo de revistas y algunas de las nuevas están a veces un poco discriminadas o les cuesta mucho más explicar lo que hacen. ¿Qué pensáis? Victoria. Yo creo que Guille podría contestar. Guille, ¿no quieres contestar tú? Por favor, No, Victoria, contesta. Yo puedo contestar. Yo soy una recién llegada, quiero decir, mi revista Mama Magazine en papel tiene 1 año de vida y creo que el espíritu de unas ayudas desde el Ministerio de Cultura hacia publicaciones, que además así reza en su convocatoria, tienen un impacto social y cultural positivo y puede que no tengan la rentabilidad esperada como otras revistas. Yo creo que sí merecen un apoyo. Luego ya entramos a valorar si tienes que pasar por determinados lugares o no para conseguir ese apoyo, ¿no? Y creo que sí es verdad que podría haber procesos mucho más transparentes.
porque yo creo que además cuando se establecen este tipo de ayudas, hay revistas que llevan viviendo de este tipo de ayudas muchísimos años y que hay una inercia también por la que funcionan. Y puede que esa inercia por la que funcionan muchas revistas que llevan aprovechando esta ventaja que todos podríamos aprovechar, pues si hay mucha gente que lleva mucho tiempo cobrando esto, va en detrimento de la gente nueva que surge y que necesita esa ayuda. Hay gente muy consolidada en el sector de las revistas culturales, pero yo creo que también hay un montón de revistas de nueva hornada, digamos así, que merecen poder beneficiarse de esto, que no solamente es un beneficio para la revista o para el editor, es que estamos haciendo revistas que realmente creo en todos los casos que mejoran. Que son un servicio público. No, puede de ser, alguna manera. sí, puede ser servicio público o inspiración, que yo creo que nos aportan muchísimo. Todos nosotros, desde el campo de actuación o desde los temas que tratamos, creo que aportamos. O sea, creo que nuestras revistas, además, creo que hemos conseguido que la gente que son nuestros suscriptores, nuestros socios, socias, lectores, lectoras, sean hasta activistas, ¿no?, de nuestras revistas. Entonces, lo nuestro no serán las grandes cifras, pero es que tenemos públicos muy fieles y que confían mucho en el criterio de lo que nosotros exponemos. Y creo que realmente eso debería verse reflejado, por supuesto, en las ayudas que deberíamos recibir. ¿Cuál era la pregunta? A mí este es un tema que me mosquea bastante. Hay como muchas dudas ante el proceso de cómo se entregan estas ayudas del Ministerio de Cultura. Hay, por ejemplo, en el comité que las entrega, es un comité de unas 5 o 6 personas, hay una persona que representa a una asociación de revistas. Tú te puedes apuntar o no a esa revista, se llama ARCE, Asociación de Revistas Culturales de España. Imaginaos un proceso de selección para repartir unas ayudas en la que metes a una persona que representa a 50 de esas revistas y que casualmente las 50 consiguen la subvención. Creo que ese no es un proceso transparente, creo que eso no es una manera de valorar de manera objetiva los méritos de las revistas. Después tampoco entiendo muy bien que sean competitivas, o sea, se presentan unas 100 revistas, de las cuales las 50 de ARCE se la llevan. Y las otras 50, hay 25 que sí se la llevan, 25 que no. Llegados a ese punto en el que el 75% de las revistas culturales se llevan la subvención y 25 no, ¿no sería mejor que cada una cobrase un poquito menos y repartir fuera de régimen competitivo entre todas las revistas? Es un proceso. Te he dado el viaje en avión hablando de No, esto. yo estuve el otro día podría hablar mucho tiempo. El otro día con el ministro y si lo llego a saber le habría hablado del tema, pero no lo Ahora, sabía todavía. ¿Estuviste con Miquel? Bueno, Ya, me llevo bien con él, de hecho, me da un abrazo y todo. La persona se lo comenta. A ver, yo sí tengo algo que contar sobre este tema. Yo, si no lo sabe la audiencia, lo digo yo. Yo presido una asociación de editores que no es ARCE y donde hay muchos más editores de prensa que en ARCE, ¿vale? Archiletras no pertenece a ARCE, no estamos asociados a ARCE. Archiletras tiene esa subvención desde hace 2 años y la revista tiene 4 años. Yo no sabía ni que existían, lo confieso. Y hace 2 años, efectivamente, desde el Ministerio me dijeron, oye, hay unas ayudas, ¿por qué no te presentas? El proceso es complicadísimo, porque tienes que rellenar cantidad de cosas y luego, efectivamente, hay un comité técnico que puntúa a cada publicación y es verdad, suele salir bien paradas los que están asociados a ARCE, pero también los que no lo están, Guillermo, según mi experiencia, ¿vale? Hace menos de una semana yo estuve con la directora general como presidente, no como editor de Archiletras, como presidente de esa otra asociación que se llama CLAVE, Club Abierto de Editores, CLAVE con B, quedaos con la copla. Si hay editores en la sala, ¿no? Esta es la ocasión en que se asocian. Y les dije a la directora general que no era lógico que el sector estuviera representado por una asociación y no por todas. Y le he pedido oficialmente que quiero que haya también un representante de CLAVE en esa comisión técnica que puntúa. ¿Por qué? Por velar por la transparencia, evidentemente. Volviendo al origen de lo que planteas, ¿son necesarias esas ayudas? Sí, sí, porque estamos fomentando
no solo a la cultura en general, sino también a muchos creadores. Tú has hablado de fotografía. Yo tengo un plantel de ilustradores enorme, o sea, gran parte, por supuesto externos, ¿no? Pero a los que les damos mucha salida a su trabajo dentro de la publicación. Cuidamos mucho los textos. Nosotros tenemos una sección que se llama Abierto a otras voces, que es para publicar creación o ensayos, poesía, narración, ensayo, de gente que no haya publicado. Y compiten. Y escogemos muchos textos porque creemos que merece la pena. Eso es una labor cultural, sin ninguna duda. Estas ayudas, por cierto, han sustituido a otra manera que tenía la administración pública, la administración central, de ayudar a las revistas culturales, que era antes se compraban partidas de todas las revistas, prácticamente de todas, para las bibliotecas. Eso desapareció hace unos 10 años y se sustituyó por esto. Pero sí, estoy de acuerdo, Guillermo, que probablemente tuvieran que haber unos criterios mucho más abiertos, mucho más modernos, y que no hubiera casillas que se rellenan por sistema, que no digo que lo haya, pero si lo hubiera, que no fuera así. Por sistema, como este es un histórico, pues hay que ayudarle. Yo, por aportar muy brevemente el caso de 5W, a nosotros también nos dieron las ayudas una vez cumplimos el requisito de tener 1 año, 2 años. Bueno, desde que la solicitamos nos la concedieron 1 año y otro y otro. Y el año pasado, cuando ya teníamos un recorrido y supuestamente mayor impacto cultural y demás, no nos la dieron, nos la denegaron porque no alcanzábamos la puntuación. Entonces, bueno, hicimos una apelación, la respuesta fue que no, pero yo me gustaría poner el foco en el interrogante sobre el proceso, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de puntuación, de evaluación que no se explican, los porqués, y luego el tema de Arce, ¿no? De la presencia de Arce, que al final no sabes si este año te has quedado fuera porque ha aumentado el número de socios de Arce y directamente es esto, pero es que ni siquiera consta claramente en las bases nada. Entonces, bueno, yo creo que sería justo una mayor transparencia en el proceso. Os puedo hacer una sugerencia, es que os asociéis a Clave y haré lo que pueda. Pero ahora, en un ratito. Luego les das los impresos para que los rellenen, Arsenio, no te cortes. 1 año de carencia, Hombre, tranquilos, de cuota. Es verdad, no, pero es verdad que en el sector editorial y sobre todo en el de las revistas, y si necesitamos ingresos, no solamente de socios, socias, lectores, lectoras, muchas de nuestras revistas no están en kioscos, están en librerías. Sí, por esa vocación que tenemos, ¿no? De no ser revistas de leer y tirar, sino de permanecer. Nuestros números no son muy altos. Por supuesto necesitamos estos apoyos, pero también necesitamos una conversión, yo creo, de las marcas y de confiar en proyectos que tengan un sentido y una responsabilidad, ¿no? O sea, no solamente pueden mandar los números, tiene que mandar también la calidad del producto que hacemos. Y vuelvo a lo de antes, nosotros tenemos activistas detrás de nuestras publicaciones. Bueno, eso es un pues valor. Con eso nos quedamos. Guillermo, saludos desde España, muchas gracias por estar con nosotros. Victoria, Guillermo, Maribel, Arsenio, también muchas gracias, un aplauso. Vuestras revistas están muy vivas y yo creo que van a seguir adelante todas. Gracias a ti. Y muchas gracias a todos los que habéis venido a vernos. No sé si va a venir alguien a despedir, supongo que sí, fenomenal. Así no me tengo que ir yo, que pensaba hacer ya preparado un discurso para esto, pero creo que hay otra persona que... ¿A quién?